Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta nos siguen, ya sea en vivo o en diferido a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 9 de abril del año 2025. En el plano internacional, bueno, la búsqueda entre los escombros de la discoteca Jet Set en Santo Domingo continuaba caída la noche de ayer martes en la capital de República Dominicana, un país que ha sido conmocionado por la muerte de al menos 98 personas, según los últimos datos oficiales provisionales, a causa del derrumbe en la madrugada del techo del local. Los equipos de socorro proseguían las labores bajo potentes focos de iluminación instalados para tal fin, mientras las grúas y distinta maquinaria trabajaban en el desescombro. Todo ello con el objetivo de buscar supervivientes entre los restos de la discoteca. Una tarea que, en palabras del director del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, Juan Manuel Méndez, se realizará a las 24 horas del día. Méndez afirmó que se seguirá buscando mientras familiares de las personas que estaban en Jet Set reporten que hay algún desaparecido. Un suceso ocurrido hacia la 1 de la mañana, hora local, durante una fiesta amenizada por el merenguero Ruby Pérez, de 69 años, quien falleció a consecuencia del siniestro. Además de Pérez, otras víctimas reconocidas incluyen al ex lanzador de Grandes Ligas, Octavio Dotel, de 51 años, quien fue rescatado con vida, pero falleció camino al hospital. Dotel fue campeón de la Serie Mundial de 2011 con los St. Louis Cardinals. En su honor, el estadio Citi Field de New York proyectó imágenes en blanco y negro del jugador junto a la bandera dominicana antes del partido entre los Mets y los Marlins. También falleció en el siniestro Nelcy Cruz, gobernadora del municipio de Montecristi, según confirmó el presidente Luis Abinader, quien visitó la zona y decretó 3 días de duelo nacional. Terrible la situación en Santo Domingo debido a ese accidente. Por otra parte, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha bloqueado más de $1.000 millones en fondos para la Universidad de Cornell en New York y 790 millones para la Universidad Northwestern en Massachusetts, en el marco de investigaciones sobre supuestas violaciones de derechos civiles en ambas universidades, según informó el New York Times. 2 funcionarios que hablaron en condición de anonimato confirmaron al periódico estadounidense esta pausa en la financiación, que involucra principalmente subvenciones de contratos en departamentos de agricultura, defensa, educación, salud y servicios sociales. Estas instituciones forman parte de otras universidades de élite que han visto sus fondos amenazados, como Brown, Harvard o Columbia. Esta última aceptó a finales de marzo una serie de requisitos del gobierno de Trump para mantener sus $400 millones de financiación federal que le habían sido retirados a principios de mes por presunto antisemitismo. Se estima que en el último mes la administración de Trump ha congelado al menos $3.300 millones en fondos federales para universidades de élite, según el periódico estadounidense. El 1 de abril, la Universidad de Princeton anunció que el gobierno de Trump suspendería varias becas de investigación de su programa, y un día antes el Ejecutivo también reveló que revisará las subvenciones federales por $9.000 millones a la Universidad de Harvard, mientras investiga presuntos actos de antisemitismo ocurridos durante las manifestaciones estudiantiles en apoyo a Palestina. Y por último, China negó este miércoles que haya ciudadanos suyos participando de forma organizada en la guerra de Ucrania, junto a las tropas rusas, y volvió a hacer hincapié en su neutralidad y en su compromiso con una solución política al conflicto. La posición de China sobre la crisis en Ucrania es clara y coherente y ha sido reconocida ampliamente por la comunidad internacional, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, al ser preguntado por la supuesta captura de 2 ciudadanos chinos en el frente del Donbass. El vocero aseguró que Pekín está verificando la información con la parte ucraniana y subrayó que el gobierno chino ha exigido siempre a sus ciudadanos alejarse de las zonas de conflicto
y abstenerse de participar en operaciones militares en cualquier parte. La respuesta llega después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciara el martes la detención de 2 chinos que combatían en las filas rusas y afirmara que Kiev tiene indicios de que podría haber muchos más. Pekín ha rechazado de forma reiterada las acusaciones de Occidente sobre un posible apoyo militar a Moscú y ha abogado por un enfoque basado en el respeto a la integridad territorial de los países, pero también en la atención a las preocupaciones legítimas de todas las partes en alusión a Rusia. La captura de los 2 supuestos combatientes chinos representa un nuevo frente diplomático para Pekín en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos y la Unión Europea por la guerra comercial, la situación del mar de China Meridional y el papel de China en la escena geopolítica global. Eso es lo más destacado en materia internacional, mi querida Flor Marie Mizrachi Ángel. Bueno, en el plano nacional, obviamente lo más importante es lo que se dio ayer, la reunión que se dio ayer, la declaración conjunta que se dio ayer, perdón, entre el idioma español y el idioma inglés en cuanto a la soberanía panameña. En la versión de Estados Unidos no aparece el tema de la soberanía panameña. En español, Mulino dijo: reconocieron la soberanía irrenunciable de Panamá sobre el canal y sus áreas adyacentes, pero ese concepto no aparece en la versión difundida en inglés. Sí, y eso dice mucho. Lo que sí aparece en ambas, en español y en inglés, es lo del principio de first and free, primero y gratis, y eso no está contemplado en el Tratado de Neutralidad. De manera pues que ahí hay un punto de preocupación, porque si bien esa ha sido una de las aspiraciones desde que Donald Trump llegó a la presidencia, eso, como lo dijimos aquí y lo ha dicho el ex embajador John Feely, ex embajador de Estados Unidos en Panamá, esos peajes representan apenas $17 millones. Eso no les hace ni no les hace ni cosquillas. El paso expedito lo tienen garantizado en el Tratado de Neutralidad, pero lo de no pagar por el peaje o compensar los peajes, que fue el término que también usó el comunicado el de allá. En español, ajá. Compensar los peajes, ya estamos hablando de... Es violar el Tratado de Neutralidad. De una violación a la letra y espíritu del Tratado de Neutralidad. Nos estaban acusando de violar el Tratado de Neutralidad y ellos están violándolo. Bueno, el presidente Mulino respondió a ese tema publicando el Hoy por Hoy de la prensa. No sé si lo vieron. Sí. Sí, ¿no? El Hoy por Hoy de la prensa dice, y yo voy a leerlo textualmente porque lo puso el presidente Mulino, ahí está, ¿eh? Y con Flor al lado. Sí, con Flor al lado. Yo primero pensé que era al grano, pero ahora estoy viendo que es Hoy por Hoy. Dice el Hoy por Hoy. Al lado del grano. Durante décadas, dice el Hoy por Hoy de la prensa, durante décadas Panamá ha defendido con firmeza un principio irrenunciable, la soberanía plena sobre el Canal de Panamá. A lo largo de los años, distintas administraciones han hecho valer ese derecho con base en la Constitución, el Tratado de Neutralidad y el profundo sentir del pueblo panameño. Hoy, esa posición ha sido reconocida públicamente por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. En su declaración conjunta con el presidente Mulino, el funcionario estadounidense reconoció el liderazgo y la soberanía irrenunciable de Panamá sobre el Canal de Panamá y sus áreas adyacentes. Estas palabras marcan un hito, no solo por su peso diplomático, sino porque son resultado de una postura firme del gobierno panameño que ha puesto la soberanía y el respeto al tratado por encima de cualquier presión geopolítica. También es importante destacar que se abre la puerta para establecer un mecanismo legal y constitucional que permita el paso de buques de guerra estadounidenses sin violar las obligaciones establecidas en el Tratado de Neutralidad. Este tratado, ratificado y respetado con convicción por Panamá, es la única garantía real que tiene el país y el mundo de que el canal seguirá operando con neutralidad, transparencia y eficiencia. No se trata solo de proteger un activo estratégico, sino de preservar un modelo que sirva al comercio global sin interferencias ni privilegios. La defensa de esa neutralidad, asumida con seriedad por las autoridades panameñas, comienza a rendir frutos. En un mundo convulso, este reconocimiento internacional demuestra que la firmeza diplomática, cuando está bien fundamentada, puede traducirse en respeto. Panamá no solo mantiene el control del canal, lo defiende con dignidad. Creo que el mensaje del Hoy por Hoy se alinea un poco con el planteamiento de José Raúl Mulino, más allá... Que es el mismo tema del Algrano, sí, por eso están al lado. Y más allá de la duda que puede existir, yo sí les voy a decir algo y es una impresión muy particular que tengo. Fue muy evidente la diferencia
Y es un poco lamentable, diría yo, desde el punto de vista del observador latinoamericano generalista, entre la visita del secretario de Estado Marco Rubio y la visita del secretario de Defensa Pete Hegseth. Sin duda. Fue demasiado evidente la diferencia. Sin duda. A pesar de que el señor Marco Rubio es latino. Sí. O sea, la manera en que llegó al país fue muy distinta a la que llegó el secretario de Defensa. Y en una actitud completamente... Total. Es más, nos sacó después, recuerdan cuando se fue de aquí, lo que había hecho con El Salvador. Sí. Sin embargo, la forma en que el secretario de Defensa llegó al país y inclusive el lenguaje corporal del presidente dijo mucho acerca de esa relación. Sí, dijo mucho acerca, inclusive, del respeto. Es más, hasta la impresión que tenía acerca del secretario de Defensa, después de verlo aquí en Panamá, en mi caso particular, cambió mucho, porque obviamente nosotros acá no conocemos a las figuras, solamente la vemos en función de lo que dicen los medios de comunicación norteamericanos. Y en el caso del señor Pete Hegseth, pues muchos medios en Estados Unidos han criticado su forma de ser, pero lo que él reflejó acá en Panamá y en esa conversación incluso con Mulino, es más, miren el lenguaje no verbal del administrador del canal con el secretario de Defensa. Miren la cantidad de gente que hay. O sea, a diferencia de la visita del señor Marco Rubio. Que ni fotos había. No, es más, lo que el señor Marco Rubio después nos sacó fue una foto, dice que había pasado con un barco chino. Un barco chino, que no era chino sino coreano. Exactamente, entonces... Coreano de Corea del Sur. Sí, creo que hay. Miren el señor Vázquez cómo le habla al secretario de Defensa. Cool, O sea, como si fuera su paseo. claro, o sea, hay un lenguaje corporal y un tratamiento muy distinto a lo que pasó con el señor Marco Rubio. O sea, ¿cuál es la diferencia? No sé, de verdad, pero sí se vio esto muy distinto a lo que pasó con el señor Marco Rubio. ¿Sabes qué me parece? Y yo sí creo, honestamente, por lo que escuché también, más allá del tema del comunicado, que debe aclararse, yo sí sentí que hubo una relación inclusive de respeto de Estados Unidos hacia nosotros, Bueno, algo que no vi con el señor Marco Rubio. Total. Allá ni siquiera lo incluyó en su informe. Así es, ni siquiera nos incluyó en su informe el señor Marco Rubio. Es el único país, el primero que visitó y el último. Mira, en la declaración de Peter Hegseth, allá en el muelle 3 del puerto de Rodman, Sí. varió totalmente el discurso, incluso en contra de lo que ha afirmado su jefe. Sí, Donald exactamente, Trump. por eso lo dijo digo. con claridad, China no opera el canal de Panamá. Así es, por eso lo estoy Lo que ha dicho diciendo. Donald Trump es que China opera el canal de Panamá No y que solamente- soldados chinos operaban el canal No de Panamá. solamente él, el señor Marco Rubio cuando llegó aquí también dijo lo mismo. Sí. El discurso y lo que hemos visto de esa conversación del señor, que es el jefe del Pentágono, o sea, no estamos hablando de cualquier funcionario, es muy distinta. Tiene full empatía, o sea, tiene simpatía, la gente lo quiere. Es como un Total. Mayer. Sí, exactamente. O sea, yo no sé al final. Como un influencer. Sobre todo porque es que Marco Rubio es el televisivo. jefe del Departamento de Estado, es el que vela por las relaciones diplomáticas, es latino. O sea, yo pensé que iba a haber mucha más cercanía y pues resulta Es que... un tema de personalidad. Sí, puede ser también. Y de timing. Y de timing. Ya te digo, Hegseth es un tipo con experiencia en medios de comunicación. También Era puede ser. comentarista de Bueno, Fox pero espérate. Era Marco una Rubio, cara de Fox News. Marco Rubio es un tipo de experiencia en la política aquí, Bueno, tú lo sí. sabes. Pero, Tú lo sabes, experiencia Pero política. Marco Rubio es Marco Rubio. Marco Rubio es Marco Rubio. Y Peter Hegseth. Exacto. Bueno, Marco o como Rubio- decía el Oye. famosísimo Salo Chamá, una cosa es una Marco- cosa y otra cosa es Marco otra Rubio cosa. acaba de dar unas declaraciones en donde dice que van a aplicar la doctrina Monroe, referente a la doctrina, haciendo un parangón con la doctrina Monroe, pero ahora con Donald Trump. La doctrina Monroe, que es para expulsar al comunismo del hemisferio sur. Y dice que entre los países con que van a hacer alianzas son El Salvador, Argentina y la Venezuela de María Corina Machado. Fíjate tú eso. No menciona a Panamá, afortunadamente, digo yo, porque esa doctrina de la seguridad nacional ya vimos lo que nos costó en la década de los 70 y 80, que fue cuando Estados Unidos apoyaba abiertamente los golpes de Estado y el establecimiento de dictaduras de derecha en el hemisferio sur. El Esa tema, doctrina de la seguridad nacional que ahora quieren revivir. el tema es que más allá de esa doctrina, hoy es un día histórico por lo que ha ocurrido. Hoy es el día, hoy comenzó oficialmente la primera, sí yo diría que es la primera guerra comercial de la historia del mundo. Sí.
Desde las 12 medianoche, pues se impusieron aranceles históricos, o sea, nunca antes, ni siquiera antes de la creación de la Organización Mundial del Comercio en 1995. Una nación había impuesto un arancel de 100% a otra. No había ocurrido, o sea, es un hito. Es un hito. Y hoy lo estamos viendo porque Estados Unidos decidió imponerle a China aranceles de 104%. Estamos viviendo unos tiempos convulsos, distintos, diferentes. Que si no se resuelve va a reventar. Hay muchos expertos en el mundo analizando el tema, pero la verdad es que nadie del que ha vivido hasta ahora ha pasado por una situación similar a esta. La única excepción comparable es la época de la pandemia, que también fue otro hecho inédito, porque la última gran pandemia antes de la del año 2020, todavía las bolsas de valores del mundo no estaban tan desarrolladas como en el año 2020. Ahora estamos viviendo unos tiempos en donde hoy, en la bolsa, si sigue cayendo la bolsa, vamos a estar superando a lo que ocurrió en el año de la pandemia. O sea, estamos viviendo unos momentos económicos inéditos en la historia. Y sí, más que nunca los ciudadanos, no solo de Panamá, del mundo entero, debemos abrir los ojos a la información económica por primera vez, Flor, porque debemos estar muy involucrados en ese tema. ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener en el bolsillo de cada uno de ustedes que nos escucha? Exacto. Y del mundo, porque es que no podemos alejarnos ya de que Panamá es Panamá y el mundo. Es un gran desafío que tenemos por delante, así que tenemos que estar todos los días atentos a esa información. Oye, para saber qué va a pasar. pasar. Y antes de pasar a otro tema de Hexet, se dieron cuenta que el tipo luce sus tatuajes con orgullo. A mí me encantaría que fuera la policía, para que entienda que en la policía de Panamá no dejan entrar a las filas de la policía a nadie que tenga tatuaje. Espérate. ¿Qué? Espérate, métele freno, ventarrón. ¿Cómo tú dices? Ventarrón. Calma, ventarrón. Calma, ventarrón. Tú sabes que esos tatuajes que tiene el señor Hetzet provocaron que en el pasado lo sacaran del ejército. Ajá, entonces acá en Panamá... ¿Sabes por qué? Míralo ahora. Porque, y yo no sé, imagínate en el pasado lo que le ocurrió a este señor Peter Hetzet, uno de sus oficiales al mando, porque él es reservista de la Guardia Nacional, lo acusó de ser supremacista blanco por los tatuajes. Ajá. Yo no quiero saber qué pensará esa persona que acusó a Peter Hetzet en su momento. Y ahora de que eso. lo vea. Ahora que lo vea el secretario de Defensa. Jefe del Pentágono con su tatuaje. Pero por eso a mí me encantaría saber. Esos tatuajes provocaron en el pasado, le provocaron problemas a él. Porque en Estados Unidos, hasta cierto tiempo, y ustedes recordarán en películas, incluso se veía eso. Sí. Había una película que se llamaba An Officer and a Gentleman. Ajá, claro. Donde Richard Gere era aspirante a entrar a la aviación y se puso un parche encima de un tatuaje que tenía para que no le impidieran la entrada. Bueno, en Panamá, para los que no saben, no permiten tatuajes, ni un policía puede tener tatuajes y tampoco puede ser gay. El señor Hetzet tiene su tatuaje y el escolta también tiene su tatuaje. Y lo lucen, un tema, y yo creo que a lo mejor ese es el mensaje, por eso es lo que tú estás llamando la atención. Un tema que me preocupa, porque si bien él varió un poco el discurso, o varió bastante el discurso, sin embargo, insistió, incluso mirando hacia esos puertos, la influencia de China comunista en los puertos del Canal de Panamá. Y eso no es cierto. Es que la empresa Seiki Hutchinson es una empresa multinacional, donde BlackRock, que ahora está en vías de adquirirla o de negociar la adquisición, es socia de esa empresa. Y BlackRock es una empresa multinacional con fondos de Estados Unidos. Entonces, insistir en que el Partido Comunista de China controla los puertos de Balboa y Cristóbal, me parece que ahí sí siguió con el discurso basado en mentiras. Bueno, China se sintió aludida y sacó su comunicado diciendo que obviamente pues ellos, aquí lo que dice, ante los recientes comentarios nada responsables ni fundamentados del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre China y las relaciones sino-panameñas en su visita a Panamá, la Embajada de la República Popular China dice: China nunca ha participado en la gestión de la operación del Canal de Panamá ni interferido en los asuntos del canal. Mira lo que está diciendo Guido. La parte china siempre ha respetado la soberanía de Panamá sobre el canal y reconoce el canal como una vía acuática de tránsito internacional permanente, neutral. Y China ha dejado muy claro su posición al respecto en los documentos oficiales emitidos conjuntamente por China y Panamá en el marco de las visitas recíprocas de los presidentes de ambos países. Es lo que dice China, bueno, que dice que ellos no tienen nada que ver con la gestión y la operación. Volviendo al tema... Ya es la posición oficial del gobierno chino. Volviendo al tema de la guerra comercial, yo he estado analizando y viendo, y la gente me pregunta, ¿quién crees que va a ganar esta guerra?
Nadie gana en una guerra comercial, eso ya está probado por la historia y por los hechos de la historia. Pero además, si nadie ganaba en la década del 30 y nadie ganaba en la década del 50, pues ahora que hay una interdependencia económica de las grandes potencias, menos aún. Entonces esa guerra comercial entre Estados Unidos y el resto del mundo, pero con énfasis en China, va a perjudicar principalmente a Estados Unidos. Ayer vi una noticia de que, por ejemplo, los iPhones, ¿no?, tan populares en Estados Unidos, pueden llegar a costar $3.500 porque son fabricados en China, con componentes fabricados en China. Y a todo eso le están poniendo aranceles del 104%. Entonces, Guido, la verdad, entonces si Trump lo usa como mecanismo de extorsión, como nos dijo Daniel Sobato, de una diplomacia del chantaje, pues le puedes reventar salir el tiro por la culata. La verdad es que no sé, o sea, no se sabe. Todo aquel que hable acerca de esto no lo ha vivido. Entonces, teorías económicas existen un montón. Vamos a ver qué pasa. O sea, vamos a ver la consecuencia. Y adivinen qué, lo más importante, van a poder verla en tiempo real, porque esto está ocurriendo a partir de las 12 medianoche de hoy, señores. No deje de atender las noticias que están saliendo sobre este tema, porque le interesan a usted y a su bolsillo. Vamos a seguir hablando del asunto porque tenemos a Danilo Toro, que tiene también su análisis acerca de la visita del secretario de Defensa de los Estados Unidos a Panamá en unos minutos aquí en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Tenemos contacto con Danilo Toro. Tiene su análisis acerca de la visita del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Peter Hegseth. Danilo, cuéntanos cómo viste la visita del señor Hegseth a Panamá. Buen día, Atenógenes, Flor y a Guido. Bien, hay muchas cosas que merecen atención, pero quiero comenzar nada más por una cosa curiosa, Atenógenes, que tú has dicho. Curiosa. Quiero hacer un ajuste y luego coincidir contigo en algo que dijiste. El ajuste es el siguiente. Sí hay varias guerras comerciales y hay una en particular, una en particular que es interesantísimo traer la colación, porque hoy día se reconoce como muy pujante desde el inicio del siglo XXI, la década, por allá por 2009, a un grupo político de los republicanos que se llama el Tea Party. El Tea Party, hoy día vamos a decir, la ultra de los republicanos, debe su nombre precisamente a una guerra comercial que es exactamente a la inversa de lo que está ocurriendo ahora. Porque resulta que en Estados Unidos las colonias rechazaban el té que movía en la metrópoli, es decir, Inglaterra, por razones de impuestos, y preferían el té de Países Bajos. Entonces, ¿qué hicieron? Boicotearon terriblemente el té de Inglaterra, lo tiraron al mar en Boston, y esto fue tan grave que fue tal vez el antecedente más importante de lo que fue una de las guerras más importantes de la historia, al menos moderna, que fue nada menos que la revolución, la guerra de independencia de los Estados Unidos de América. Es decir, ahí tenemos cómo una guerra comercial se convierte después en una palanca de una guerra de alcance y de naturaleza bélica. ¿Qué es lo que tú dijiste que me parece lo más interesante? Que en esta ocasión vamos a vivirlo en vivo y a todo color en tiempo real. Eso sí es interesantísimo, porque lo que sabemos de la guerra comercial que nace en Estados Unidos con el Tea Party es todo pues por lo que la historia nos enseña, que es exactamente a la inversa de lo que está pasando hoy día con Estados Unidos. Bien, ahora vamos a lo que me preguntaste, Atenógenes. De la visita del señor Hegseth, quiero comenzar con lo que tú hiciste alusión, de los lenguajes. De hecho, lo comentamos ayer, tú recordarás, ¿no? Sí, sí. Y el señor Peter Hegseth, yo te decía cómo estaba transmitiendo información sin haber abierto la boca. Exacto. ¿Por qué lo digo? Porque su desplazamiento, antes de tener la reunión con el señor presidente Molino, fue para decir, estoy en un lugar confiable, estoy en territorio amigo,
ganado por Estados Unidos desde el punto de vista político, desde el punto de vista de míralo. seguridad, desde el punto de vista de confianza. Estoy en un ambiente totalmente controlado. No solamente controlado, lo quiero decir porque, o sea, no quiero que se entienda de control de sometimiento, sino Como tú controlado en el dices, sentido de que Mira ese no hay man. amenazas. Para que vean sus No tatuajes. percibo un amenazas mensaje. en Panamá. Tú ves el escolta. Porque créanme, que El salga escolta. un Ya te iba a decir. secretario de defensa Mira mi país. a hacer Mira esa, ejercicio el al paisano tuyo. aire libre Es un en un monstruo. país, Tenga aquí pa. ustedes no lo van a ver. Monstruo, imagínate. No lo van a ver. En muy pocos países que él visite o un secretario de Estado no lo van a ver. El haberlo hecho en Panamá fue una declaración muy eficaz, sin abrir la boca, a decir, estamos en un ambiente de total confianza y todo está bajo control. Esa es la primera lectura que quiero poner sobre la mesa. De allí, vamos ahora a los discursos. Básicamente hay tres cosas que quiero resaltar. La primera de ellas es, hay tres escenarios que maneja el señor Gesek. Quiero que sepa que al igual que ustedes, que tú, Atenógenes, yo también me llegué a sorprender porque esperaba un trato más rudo. Sin embargo, fue un trato mucho más llevadero que el que tuvimos con el señor Rubio del Departamento de Estado. Así que la premisa número uno que debo poner es, aquí vemos algunas diferencias de matices entre un departamento y el otro. No es que tienen fines distintos, no. Todos obedecen a los fines de los intereses de la nación de Estados Unidos de América. Pero ahí tú te das cuenta cómo el Departamento de Defensa articula sus operaciones, cómo articula sus planteamientos. Y si uno lee las misiones y los fines del Comando Sur, uno se da cuenta que los está cumpliendo a cabalidad. A cabalidad. Aquí no, en realidad no hay nada secreto, hay muy poco a la interpretación, hay muy poco al qué quiero descubrir. El 1 de abril, los jefes militares del Pentágono hicieron declaraciones importantísimas ante el Senado. Y ahí esbozaron la política del Comando Sur para toda la región. Y ahí tú lo lees. Nada de lo que el señor Gesek dijo ayer está fuera del planteamiento esbozado el 1 de abril por los jefes del Comando Sur, perdón, por los jefes del Pentágono en el Senado de los Estados Unidos. Eso es lo primero que quiero destacar. Segundo, el discurso del señor Gesek en el ámbito netamente político fue un discurso de proximidad. Y efectivamente, lo más importante no es lo referente al hecho de que China no controla el canal. Que es importante, pero fíjense, no es lo más importante a mi criterio. Es muy importante porque es cierto lo que dijiste, hay una diferencia de lenguaje, hay un lenguaje de mucha más comprensión del señor Gesek de la parte militar con respecto a la parte política. Lo más importante en el discurso político fue lo que dijo hacia futuro, que en resumidas cuentas lo pongo así, desde los intereses de los Estados Unidos con respecto a la región y específicamente a Panamá, China no tendrá espacio. Su objetivo es que China no tenga espacios de maniobra. Lo dijo de varias formas con distintos tonos. Si eso no le quedó claro a Panamá, entonces ahí hay un problema. Sin embargo, sí creo que le quedó claro un gran avance de esta visita con respecto a la visita del señor Rubio, secretario de Estado, fue el hecho de que se produjo una declaración conjunta, que, como bien dijo Flor, hay aspectos diferenciados allí, pero por lo menos hubo un documento conjunto, y eso fue un grandísimo avance, ¿ok? Podemos basarnos en lo que faltó, pero vamos a basarnos fundamentalmente en lo que está. Y Panamá tiene funciones, desde la perspectiva de los intereses de los Estados Unidos, Panamá tiene un papel que cumplir estratégico para no darle espacios a China. Ese es el bottom, la línea final
del objetivo militar de Estados Unidos en Panamá. Tercero, un jefe del Pentágono y sobre todo un jefe de naturaleza militar, y el señor Gese tiene una gran ventaja aquí. Él fue militar, él es militar retirado y como uno de ustedes dijo, es también un comunicador. Es decir, navega bien en las dos aguas. ¿Cuál es el discurso que él le da a las tropas de Estados Unidos presentes en el acto? Él no solamente le habló al público presente allí, panameño, no panameño, pero tampoco Estados Unidos, sino también le habló al público estadounidense. Ese es ahí, en ese momento que tienen en pantalla. A él le está emitiendo al público norteamericano, a las tropas de su país, los aspectos doctrinales de los intereses de Estados Unidos. Uno, demostrar total fortaleza. Dos, quitarle espacio al poder del Partido Comunista de China. Tres, garantizar los fines y operaciones militares que tienen para la región. Y los fines y operaciones militares aparecen en los documentos del Comando Sur, que están todos libremente expuestos. Lo que quiero destacar entonces es que Panamá ahora le toca, frente a tanta claridad de intereses, asumir sus roles. Y fíjense, parte de la discusión que vamos a tener que desarrollar en este país, parte de la discusión que vamos a tener que desarrollar, no es de apuro, pero es inevitable, es la naturaleza de nuestros servicios de seguridad. Porque que quede claro, nuestra Constitución es explícita. Se prohíbe el ejército. A mi criterio fue un error que estuviera la palabra ejército, pero hay excepciones. Bien, se prohíbe el ejército, se proscribe, pero la vida real nos ha estado conduciendo cada vez más al desarrollo de servicios policiales especializados. Y cuando uno ve la naturaleza de las misiones de esas policías, hay un par de esos servicios que por obligación, por necesidad, por seguridad de nuestra nación panameña, son más proclives a la naturaleza castrense que a lo que entendemos hoy día como netamente policial. Y esa discusión va a tener que venir en algún momento, sobre todo ahora que el presidente Mulino ha puesto sobre el escritorio el asunto de los cambios constitucionales y más aún de un cambio constitucional basado en una constituyente. Y eso lo destaco, porque las misiones a cumplir están muy claramente expuestas y vamos a tener que revisar. Miren cómo reaccionó, a mi criterio, sobrereaccionó la sociedad, mejor dicho, no la sociedad, algunos sectores de la sociedad, cuando el presidente Mulino o el ministro a cargo anuncia la inversión en compra de equipo de aerotransporte. Pero eso te indica la poca comprensión que hay de los intereses de la nación panameña y de las misiones que deben cumplir estas instituciones. Cuando tú revisas los argumentos de quienes adversaron la compra del equipo de transporte, tú te das cuenta, wow, qué distantes están de la realidad que Panamá tendrá que enfrentar. Entonces, estas son discusiones inevitables que debemos tener los panameños si queremos tener una clara visión de lo que son los conceptos de seguridad de la nación, 2, de los conceptos de seguridad a escala regional y 3, de las relaciones especiales que Panamá debe mantener con los Estados Unidos de América. Hombre, muchas gracias, Danilo. Danilo Toro, para los que también no lo saben, por si acaso no lo saben, Danilo Toro es un experto en los temas políticos, geopolíticos y también un experto en los temas de seguridad pública. Por su experiencia a lo largo de su vida pública, y conoce mucho de estos temas de seguridad pública. Por eso que lo invitamos esta mañana para su análisis acerca de la visita del secretario de Defensa, Peter Hegseth, a Panamá. Tenemos una pausa, regresamos en breve. Gracias, Danilo. Bueno,
Bueno, regresamos aquí en Cuarto Poder. Tenemos en contacto también al ex fiscal Giovanni Olmos. Vamos a ver ahora el tema de la auditoría a Panama Ports. Vimos, licenciado Olmos, que el Ministerio Público actuó de oficio ayer, por cierto, después de la conferencia de prensa del Contralor. ¿Qué le parece eso, licenciado? Buenos días. Buenos días, Ido. Buenos días, Tenor y Flor. Saludos a todos. Bueno, sí, esto es una actuación que obviamente responde al reclamo, ¿no?, de la sociedad y además de la permisibilidad que da el Código de Procedimiento Penal al procurador para los efectos de solicitar la información pertinente para el inicio de la investigación de oficio, aun cuando el mismo Contralor señaló que iba a promover las querellas penales pertinentes, porque normalmente estos informes de auditorías especiales o de cumplimiento remiten copia autenticada al Ministerio Público para que inicie la investigación. Así que me parece muy atinado que el procurador haya tenido esta actuación de oficio para los efectos de que inicie la investigación, porque hay que evacuar diligencias rápidas dirigidas a probar lo que se conoce pues en el ámbito penal, la antijuricidad, ¿no?, los hechos y el entramado de una auditoría muy abarcadora, que tiene una cobertura bastante interesante e importante en razón de que se estaba hablando de contratos de concesiones. Y ahí donde se tiene que entrar a analizar, pues, de una forma u otra, un análisis jurídico sobre cómo se manejan los contratos de concesiones entre el Estado y los particulares. Entonces, esas aristas que devienen de estos contratos de concesión tienen que ser bien analizados por el procurador. Entonces, esas investigaciones atenógenas van encaminadas a eso, a iniciar todo lo pertinente para los efectos de que este informe de auditoría sea primero analizado y evaluado, para luego entonces llamar a entrevista o a declaración a todos los auditores que participaron y entonces establezcan pues todos los hechos y la cobertura de este informe de auditoría para entonces establecer si hay o no hay delito en contra de la administración pública o cualquier otro delito que pueda desprenderse de este informe de auditoría. Giovanni, una pregunta desde el punto de vista técnico. Leí en la edición de la prensa de hoy que se habían archivado unas denuncias que había presentado el abogado Roberto Ruiz Díaz. Y el archivo que procedió a hacer el fiscal anticorrupción en aquel momento, en el año 2021-2022, tuvo que ver precisamente con el resultado de la auditoría, o más bien con una certificación que emitió la Contraloría sobre el resultado de la auditoría que hizo el Contralor Solís a Panama Ports. Con estas nuevas revelaciones que ha hecho el Contralor Anel Flores, ¿no se podría solicitar, digo yo, pregunto, una audiencia de revisión de archivos ante un juez de garantías? Sí, como no, Guido, perfectamente, como bien usted dice, ahí hay pues una posibilidad de que estas denuncias sean desarchivadas ante el juez de garantía. Pero lo que entiendo de la nota del procurador es que va a iniciar una nueva investigación, porque hay que ver el alcance de esas denuncias anteriores, sobre la base de cuáles hechos. Pero si es tal cual como tú me lo estás mencionando, sí cabe la posibilidad de que el fiscal anticorrupción pida el desarchivo cuando ya entre esta auditoría. Recuerden que lamentablemente esas denuncias pierden eficacia y pertinencia y objetividad pública basado en la legalidad y en el debido proceso, porque no hubo una actuación diligente. A mi manera de ver, no hay una actuación fiscalizadora adecuada para ese momento, para esas investigaciones. Y ya sabemos cómo era, bajo qué circunstancias se dieron. Ahora estamos ante otra circunstancia a cargo del nuevo Contralor, que permitiría entonces que estas investigaciones revivan para los efectos de que continúen. Entonces hay que analizar bien, y eso lo tiene que hacer el procurador y los fiscales anticorrupción, cuál es la conveniencia o la pertinencia de abrir estos expedientes que están archivados luego de que se decretó mediante una resolución el archivo, o abrir una nueva investigación. Ojo, hay que también analizar, Guido, que si son otros hechos posteriores, ulteriores, o son los mismos hechos. Entonces, los archivos provisionales no conllevan cosas jugadas. Los archivos provisionales no significan que la parte que va a ser investigada pueda postular en un momento dado cualquier tipo de nulidades por el llamado cosa jugada, porque tú puedes posteriormente en ese archivo provisional incorporar nuevos elementos, nuevas pruebas, nuevas evidencias que acrediten que efectivamente ese archivo fue circunstancial
frente a una actuación de la Contraloría. Ahora no, ahora se puede entonces solicitar el desarchivo, pero el procurador estratégicamente tiene que analizar la conveniencia de una nueva actuación de oficio o pedir a los fiscales anticorrupción que se ordene el desarchivo luego que se reciba el informe de auditoría supramencionado. Ahora, nada más para entender, licenciado Guido también, porque Guido mencionaste que pues una parte se archivó y otra parte sobrevivió. Vemos que el procurador Caraballo no cerró el caso, eso también es importante, pero entendí por el comunicado de ayer que sí se estaba actuando de oficio, por lo menos así lo dio a entender. Entendí que la nota que le envía el procurador al contralor obviamente tiene que ver con la noticia criminis, en este caso que fue la denuncia hecha por el Contralor. Dice el Procurador de la Nación que este despacho fiscal adelanta investigación iniciada de oficio por la presunta comisión, y miren la calificación que da el Procurador de la Nación, de un delito contra la administración pública y otros delitos en perjuicio del Estado relacionado al contrato ley número 5 del 16 de enero del 97, por el que se aprueba el contrato a celebrarse entre el Estado y la sociedad Panama Ports para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de los puertos. Conforme a lo anterior, solicito me remita con carácter de urgencia copia debidamente autenticada del informe de auditoría que la institución a su digno cargo realizó en virtud de la concesión descrita. Él se refiere en su nota al Contralor específicamente a esa noticia, a lo que él publica, pero lo que me está diciendo Guido y lo que usted está diciendo, esto va a ser parte entonces de lo que sobrevivió del caso Cantero. Bueno, es que va a haber claro. En la lógica de los tiempos, hay la nueva investigación iniciada de oficio con base en la noticia criminis. Claro, que es la que él pide. Del Contralor, pidió ayer, pues. Pero puede sobrevivir la del Procurador Caraballo, que de hecho no fue archivada, y la que fue archivada inclusive se puede solicitar una audiencia de revisión del archivo ante un juez de garantías porque han aparecido elementos nuevos. En aquella ocasión, el fiscal anticorrupción estimó que con base en el informe de auditoría de aquella época no había mérito para seguir investigando un delito por inexistencia del delito, pero ahora hay unos elementos nuevos que pueden hacer que esa que fue presentada por Roberto Ruiz Díaz se abra, se reabra, se desarchive, es el término que se utiliza. Sí, no, y entender también que aquí es una denuncia, no es una querella. Aquí hay una diferencia en el asunto también, ¿no? Sí. Yo creo que es más conveniente para el procurador es que él continúe el hilo conductor de la actuación de oficio que acaba de tener en base al artículo 271 y demás concordantes del Código de Procedimiento Penal. Me parece que es bien atinado que él haya solicitado eso iniciando la investigación de oficio y él entonces, bajo su perspectiva teórica del caso, pueda entonces llevar a cabo esa investigación basado en ese informe de auditoría que él está solicitando. Es decir, convenientemente, porque no hay nada que lo impide, no hay ningún obstáculo procesal que lo pueda pues impedir de que él, bajo esa actuación de oficio que acabas de mencionar, Tenógenes, él siga esa investigación y él entonces pueda derivar o no de que las otras denuncias que puso el vicealcalde pueda entonces pedir el desarchivo, porque esos expedientes están archivados mediante una resolución y que son provisionales. Entonces él tiene pues como dirigente de la investigación, titular de la acción penal, dirigente del ius puniendi del Estado, puede entonces solicitar a los fiscales anticorrupción el desarchivo dependiendo de los hechos que denunció el licenciado Roberto Ruiz. Eso también es importante. Entonces creo que el procurador debe manejarse con mucha prudencia, cautela para evitar algún tipo de nulidad y llevarlo en esa actuación de oficio que tú acabas de mencionar. Gracias, licenciado Giovanni Almes, conversando con nosotros. Tenemos a Milagros Córdoba en este instante también, información en directo. Hay palabras del secretario de Defensa de los Estados Unidos que se mantiene en Panamá. Adelante, Milagros. Al inicio de esta conferencia de seguridad. Partes del mundo. Estamos avanzando para detener a los cárteles violentos y las empresas delictivas que amenazan a nuestros pueblos y brutalizan a nuestras comunidades. La era de capitular ante la coacción de la China comunista ha llegado a su fin. Están creciendo en su control contencioso de tierras estratégicas y infraestructura crítica en este hemisferio, y esto es algo que no vamos a permitir. Para lograrlo, nuestros países no pueden enfrentar estas amenazas solos. Tenemos que enfrentarlas
todos juntos. Los Estados Unidos va a enfrentar, disuadir y, si fuera necesario, vencer estas amenazas junto con todos ustedes, nuestros socios cercanos y valorados. Nuestra misión es muy sencilla: lograr la paz a través de la fortaleza, a través de un enfoque de poner a América primero. Estamos restableciendo el espíritu guerrero, reconstruir las fuerzas militares y restablecer la disuasión. Todo esto lo estamos logrando y lo estamos haciendo en Centro y Suramérica. Pero como hemos dicho una y otra vez, poner América primero no quiere decir que los Estados Unidos vamos solos, sino que poner América primero quiere decir que nuestras alianzas y asociaciones tienen sentido para el pueblo de los Estados Unidos y para nuestros amigos, como dice el presidente Trump con frecuencia, es sentido común. Poner América primero quiere decir que hay que poner al continente americano primero. Lo logramos enfrentando las amenazas compartidas y los adversarios compartidos en el hemisferio. Las amenazas serias requieren una respuesta seria. Primero, los estados tendrán que hacer lo que sea posible para lograr control operativo de un 100% en las fronteras, en nuestras fronteras. En otras palabras, la seguridad fronteriza es seguridad nacional. Esto es algo que el señor presidente Trump sigue cumpliendo y ha cumplido. La seguridad de las fronteras en esta región es un desafío compartido y debe ser una prioridad para todos. Como ya mencioné, anoche me reuní con varios ministros que tienen el mismo compromiso ante su soberanía, la defensa de sus fronteras, a la vez que las nuestras, igual que nosotros. También la administración del señor Trump entiende que los cárteles transnacionales y las pandillas mueven el caos y se benefician de ellos, se terrorizan nuestros pueblos y nuestras comunidades. Por lo tanto, el presidente Trump designó a estos grupos como organizaciones terroristas. Sin rechistar, los vamos a tratar como terroristas. Y estamos también viendo que estas pandillas terroristas y cárteles se benefician y terrorizan a sus pueblos y sus comunidades. Los carteles que causan devastación en sus territorios, sus tierras, controlan grandes extensiones de territorio. Su existencia amenaza su soberanía y la nuestra. Juntos, cada uno por nuestro país, vamos a perseguirlos y destruirlos. Muchísimas gracias una vez más a todos los líderes en esta región que cooperan con los Estados Unidos para poner un fin a la migración ilegal masiva y aceptan a los migrantes retornados a sus países. Y en tercer lugar, viendo más allá de nuestro hemisferio, tenemos que reconocer la amenaza que representa la China para nuestros países, nuestros pueblos y para la paz en esta región. Las empresas de la China capturan terrenos, tierras, infraestructura crítica en sectores estratégicos tales como la energía y del sector de telecomunicaciones. Las fuerzas militares de la China tienen presencia en el hemisferio occidental. Operan instalaciones militares y estaciones terrestres para tener acceso al espacio ultraterrestre. Explotan sus recursos naturales y las tierras para alimentar las ambiciones militares globalistas de la China. Las flotillas de pesca industrial de la China están robando los alimentos de nuestras naciones y nuestros pueblos. Sin lugar a dudas, Beijing está invirtiendo en sus operaciones en esta región para su ventaja militar y para ganancias económicas desleales. No queremos guerra con la China. Y la guerra con la China no es algo que sea inevitable. No lo queremos de ninguna manera. Sin embargo, juntos debemos evitar la guerra por medio de la disuasión robusta y vigorosa ante las amenazas de la China en este hemisferio. El presidente Trump ha dicho claramente que el canal de Panamá y las zonas del canal no pueden y ni serán controladas por la China. Estamos trabajando muy de cerca con nuestros socios en Panamá para asegurar el canal y
parte de las declaraciones que a esta hora se dan a conocer por parte del jefe del Pentágono, Pete Hegseth. El buque naval Comfort es un hospital buque para que se destaque a Panamá y varios países de la región este año. También estamos dando capacitación, adiestramiento militar, mejorando la educación militar y intercambios y llevando a cabo más y más ejercicios conjuntos más robustos. Vamos a mejorar la cooperación para disuadir las amenazas y aprovechar las oportunidades para reforzar nuestra defensa compartida. Eso es lo que CENTSEC Panamá 2025 es lo que representa. Los amigos están siempre hombro con hombro, como amigos. Por eso estoy muy orgulloso en ser el primer secretario de Defensa en asistir a una conferencia de CENTSEC y el primero en visitar Panamá en más de 2 decenios. El presidente Trump ha hecho nuestro hemisferio, nuestros amigos, nuestras fronteras una máxima prioridad de su gobierno y así será. Los Estados Unidos quieren un hemisferio de naciones prósperas, seguras y soberanas. No estamos hablando de globalismo ni de intervencionismo, sino estamos hablando de una era dorada de intereses nacionales compartidos. Queremos que sea la era dorada para nuestros países y para el hemisferio. Queremos, en pocas palabras, también asegurarnos de que el continente americano sea grande otra vez. Queremos asegurar una relación próspera y segura para nuestros pueblos y que el futuro sea prometedor para nuestros hijos y nuestros nietos. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos los países que están aquí. Muchas gracias. La intervención del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, refiriéndose nuevamente al tema de la seguridad, como lo mencionamos y usted lo escuchó, en el Canal de Panamá y los ejercicios conjuntos de colaboración con países de la región en temas estratégicos de seguridad, creando espacios seguros y, en este caso, declarando la guerra a cárteles o clanes dedicados al narcotráfico en la región y que siembran terror, así lo he mencionado, en algunas zonas. Sin embargo, lo que llama nuestra atención es precisamente estas declaraciones insistentes sobre la seguridad en el Canal de Panamá y también cómo es una de las intenciones primordiales de la nueva administración del presidente Donald Trump de no permitir la vigilancia china en el país a través de diferentes negocios y la incursión de Beijing en algunos países de la región que propician, de acuerdo a sus declaraciones, si usted les escuchaba, estas estrategias de vigilancia en diferentes zonas, permitiéndoles de alguna manera la intervención militar. Ha dicho o ha sido enfático en no creer en intervenciones. Es parte del informe, por supuesto, la edición Mediodía de Telemetro. Mayor información. Bueno, el secretario de Defensa de los Estados Unidos hablando en esta conferencia de seguridad centroamericana. La conferencia se realiza en diferentes países. En este año coincidió aquí en Panamá, en la sede del Hotel Hilton, ahí mismo sobre la cinta costera. Él tenía que venir a este evento, no necesariamente. O sea, en el pasado no necesariamente el secretario de Defensa de los Estados Unidos viene. O sea, el jefe de Pentágono no necesariamente viene a ese evento. Él lo hizo coincidir. Sí, lo más probable, ya desde hace un año se había coordinado que el evento iba a ser en Panamá. La última vez que vino un secretario de Defensa, que fue el señor Donald Rumsfeld, en noviembre del año 2014, vino a hablar con el señor Martín Torrijos, pero fue un sábado. Ahora el señor Hegseth se quedó prácticamente toda la semana aquí en Panamá. Pero 2014 ya no era presidente... Martín Torrijos, perdón, 2004 coincide. 2004, cuando Martín Torrijos era presidente de la República. Eso fue después de la caída de las Torres Gemelas. Donald Rumsfeld vino a Panamá en el 2004, en noviembre de 2004, y se reunió con el señor Martín Torrijos, pero fue un sábado. Ahora el señor Hegseth se ha quedado media semana, llegó el lunes y se va hasta hoy. Y creo que va a haber una conferencia hacia el mediodía, tengo entendido. Ayer hubo hasta una comunicación conjunta, cosa que no ocurrió tampoco con el señor Marco Rubio. Bueno, ¿Hoy lo vieron en la cinta costera? ¿Hoy ya le dolían las pechadas de ayer? No sé, de repente. A lo mejor hizo ejercicio en otro lado. No fui. Bueno, oye, quién sabe, porque en verdad... A propósito de la, él aprovechó muy bien el momento. A propósito del Súper comunicado conjunto, quiero que sepan que el hecho de que la versión en español difiera de la de inglés no significa que la versión en español no sea conjunta. Sí, claro, exacto. De hecho, esa es la que han tomado las agencias de prensa y los medios de habla hispana
para, Así es. Hacer para las noticias. titular. Porque normalmente hay una colaboración para la redacción. del documento. Correcto. Sí. Bueno. Pero bueno, terminamos. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Si sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la programación regular. Hasta mañana. Chao.